noches. Gracias por estar con nosotros, por estar acompañándonos en una reunión más para aprender un poquito de la palabra del Señor, recibir algo de lo que el Señor tiene para nosotros, alimento para nuestro corazón, para nuestra alma, poder saber que estamos aún vivos y que estamos en la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a poner en las manos del Señor esta reunión, que sea Él quien nos diría, que sea Él quien nos hable a través de este siervo que va a usar esta noche. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por este día que hemos tenido hoy. Gracias, mi Señor, por la semana, porque nos has sabido resguardar, Padre, porque tu mano ha estado sobre nosotros, bendito Jesús, porque nos has sabido resguardar, Señor, en tu santa presencia. Has tenido misericordia y amor para nosotros. Has sabido perdonar, Padre bendito, las veces que te hemos ofendido, que nos hemos apartado de tu palabra, mi Señor. En esta noche, Padre, pedimos para que tú, Señor, sea quien dirija esta reunión. Toma el control, Señor, de este siervo, Padre, y seas tú quien hables. La palabra, Señor, que tengas para nosotros, la tomaremos en nuestro corazón, mi Señor Jesús, y será alimento fresco para nosotros, vida nueva para nosotros subsistir durante nuestro próximo tiempo. Gracias, Señor, por lo que tienes con nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos. Ya comenzamos en un momento. Bien, estamos aquí entonces prestos a comenzar y vamos a hablar hoy de un pasaje bastante conocido dentro del mundo cristiano. Para quienes hemos llegado a los caminos del Señor, hay pasajes dentro de la Biblia que se nos van haciendo muy conocidos, muy famosos en medio de nosotros, los reconocemos. Y como decían por ahí alguna vez, a medida que uno lo lee y lo vuelve a leer, muchos pasajes nos dan diferentes enseñanzas, mucho conocimiento traemos. Es como si Dios nos hablara en muchas formas a través de un solo pasaje. Y esta noche tenemos justamente esa situación. Es un pasaje archirrepopular, conocidísimo por todos. Y sin embargo, vamos a aprender algo de parte de él. Así es de que sin más, vamos a ir a la palabra del Señor. El título, mire, allí como ustedes lo pueden observar, el Hijo Pródigo. Gloria al Señor. Qué bueno que podemos estar allí en esa palabra. Como yo creo que ustedes ya también dijeron, ay, otra vez la misma historia, sí, ya me la conozco. No importa, vamos a aprender y verán que hay muchas cosas aún que hay que mirar y hay que rebuscar por allí y se darán cuenta que sí, a pesar de todo, hay cosas aún por aprender a través de eso. Esta historia se encuentra en varios de los evangelios. Vamos a utilizar esta noche la de Lucas, la que se encuentra en el evangelio de Lucas, el capítulo 15, y vamos a leer del 11 al 24. Para aquellos hermanos que ya lo conocen, vamos a repasarlo, y para aquellas personas que de pronto por primera vez, segunda o tercera vez están viendo este programa, esta señal, y que no tienen conocimiento, vamos a mirar esta historia. Vean lo que dice allí. También dijo un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él los repartió. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a los siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Además poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, que muerto era, pero ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Gloria al Señor. Como les digo, esta es una palabra muy conocida por todos, es una historia. Además que el Señor Jesús le gustaba hablar en parábolas, y esta es una parábola de esas que es muy mencionada dentro de nosotros, que es la historia justamente del hijo pródigo, un muchacho que en determinado momento decide decirle al padre: dame lo que me pertenece, que yo voy a hacer mi vida como yo pueda. El padre divide, se lo da, el muchacho se va, malgasta el dinero según dice allí, y cuando ya lo tiene todo perdido, llega a tocar fondo, que dice que se peleaba con los marranos, con la comida de los marranos que él estaba cuidando, ¿no? Para tratar de subsistir al menos. Estando en esas condiciones, que decide regresar al padre, y llega con esa humildad, ¿no? A decirle: yo no merezco ya ni siquiera ser llamado como tu hijo, dame un trabajo ahí como cualquier jornalero de los tuyos y con eso será suficiente. Pero el padre no, el padre lo mira con amor, lo perdona, le dice: no, este es mi hijo, el que se perdió, pero ahora está de regreso aquí con nosotros. Y dice que no solamente le dio un traje nuevo, sino que hizo fiesta, mandó matar, dice allí, el mejor cordero, el mejor alimento que tenían, y tuvieron una gran fiesta. Y cuando nosotros miramos esta historia, y es lo que vamos a mirar esta noche, yo quiero que reflexionemos que la historia, cuando el Señor Jesús la cuenta así a manera de parábola, no, lo único que nos quiere hacer reflexionar es que esa es casi que la vida tradicional de cualquier ser humano. No es la de un muchachito allí cualquiera, sino que eso nosotros nos podemos ver todos, cada uno de nosotros, reflejados en la historia de este muchacho. Y yo quiero que lo miremos desde este aspecto. El Padre allí, ¿a quién representa? A nuestro Dios. Eso es lo que está representando. Digamos que la hacienda donde ellos vivían o donde habitaban, no más refleja, sino que es lo que es el reino de los cielos. Y el muchachito aquel, el inconforme, el que decide irse, no es otro más sino que nosotros, que somos pecadores y nos alejamos de Dios. Si nosotros miramos la historia desde esa perspectiva y nos ponemos en los zapatos de ese muchacho, vamos a ver que estamos reflejados en muchos aspectos con él. Y es ese camino el que vamos a tener que transitar. El Señor, en su sabiduría, a través de esta parábola, nos muestra eso. El camino que como cristianos la mayoría de nosotros hemos de transitar. Entonces vamos a mirar esta noche paso a paso cómo fue aquella transición del muchacho, y después reflexionaremos sobre nosotros, en qué situación nosotros podemos estar también. Entonces voy a poner un cuadrito, ahí lo van a ver, es una escalera que justamente la tengo desde la parte de arriba. Vamos a ver cómo este joven empieza a caer, ¿no? Empieza a perderse, a degradarse en medio de su situación, no solamente en el trato con el padre, sino en su propia vida personal, ¿no? Y como les digo, yo quiero que lo vayamos y que usted lo vaya a ir reflexionando y mirándolo, no en la historia solamente, sino en la vida personal y espiritual de cada uno, que es más o menos los pasos que uno va tomando camino. Miremos el primer paso, el primer escalón que hay arriba, que es la del versículo 12.
Vamos a ver, versículo 12 por acá. Mira lo que dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ese primer paso lo voy a llamar yo, lo voy a poner un título, es el ego. El ego es esa primera parte que el ser humano hace que nos vayamos en contra de las cosas de Dios. El ego, yo lo busqué por aquí, lo definí, lo tengo escrito, lo voy a leer. Dice: ego es la instancia psíquica a través de la cual los individuos se reconocen como yo y son conscientes de una propia identidad. Entonces ese ego es el que nos hace reconocer, nos hace dar cuenta de realmente quiénes somos y a veces como que nos hace sentir y descubrir nuestra identidad respecto al mundo que nos rodea. Pero ese no es el problema tanto el ego, sino hay una partecita allí que es la que se ve reflejada en este muchacho. Algo que los seres humanos hemos clasificado y hemos llamado como el egocentrismo, que está relacionado justamente con el ego, y es justamente cuando se habla de egocentrismo, estar centrado en uno mismo. Vean lo que dice, tomado igualmente por allí del internet, esta definición dice: es la característica que define a las personas que se creen sus propias opiniones y que creen que sus intereses son más importantes que las de los demás. Ese es el gran problema y es el que se ve reflejado aquí en este muchacho. Una primera característica que generalmente nosotros o el ser humano casi siempre siente es ese: sentirse que solamente su idea es la más importante y la mejor sobre todas las ideas. Nosotros no queremos muchas veces darnos ni darnos por vencido cuando tenemos alguna primicia, sino pensamos que nuestra verdad es la única que existe, ¿no? Y hay muchas personas que están revestidas de eso. Por más que ellos vean la equivocación, ellos quieren seguir defendiendo sus errores. Una de las primeras cosas que se nota, y por ejemplo en este muchacho, cuando le dice allí: Padre, dame los bienes que me corresponden, es justamente eso, sentir que él podría ser superior a lo que podía tener dentro de esa hacienda, o si estaba ligado a su padre, él pensó que podía pasar por encima del padre, que seguramente él no era tan sabio como parecía, ¿no? Sino que él a su propia idea pensó que él podía hacer las cosas mejor. Entonces, una primera cosa que nosotros como cristianos y nuestra forma espiritual debemos de tener en cuenta es no pensar que nosotros podemos ser superiores a lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Dios es sabio cuando gobierna nuestra vida y Él nos sabe llenar, pero nosotros nos llenamos de esos a veces caprichos y queremos actuar a nuestra forma pensando que nosotros y nuestra opinión puede ser mayor. Nosotros no nos atamos a veces a las normas de una iglesia, no nos atamos a las normas de la palabra de Dios, justamente por eso, porque nosotros pensamos que nuestras opiniones son más importantes y pensamos que nosotros tenemos la razón, y nos peleamos de pronto con el cuerpo ministerial dentro de una iglesia y nos peleamos con aquellos y incluso en la misma casa con nuestra familia, porque pensamos que nosotros y solo nuestra verdad está por encima de todo. Eso es lo que le pasaba a este muchacho. Mira lo que dice la palabra del Señor respecto a eso. Santiago capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, que esto era lo que estaba sintiendo este muchacho, ambición personal, que es lo que carece dentro del ser humano, sentirse superior a los demás y sentir que está por encima de los demás. Ambición personal, sigue diciendo la palabra: no seáis arrogantes ni mintáis a la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, es natural y es diabólica. Eso está ahí, Santiago capítulo 3, versículos 14 y 15. Esa ambición, esa definición que nace dentro del corazón del ser humano, que lo hace sentirse superior a los otros y sentir que no se va a dejar doblegar, eso es lo que dice que es una ambición terrenal, es algo natural, y es más, como la forma como la califica allí, es diabólica, es decir, eso no viene de parte de Dios.
Justamente la humildad, esa es la parte contraria, y eso es lo que siembra Dios en nuestros corazones cuando nosotros nos acercamos a Él. Filipenses 2:3 dice: no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Les estaba hablando de la humildad, justamente, aprender a reconocer. Ahora, allí en la misma palabra nos dice: consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. Pero hay que tener de todos modos cierta consideración allí. No es que a todo tenemos que bajar la cabeza, que a todo decirle sí, que porque como soy humilde entonces me voy a dejar pisotear. Todo tiene cierto límite, ¿no? Entonces hay que ser sabios dónde está ese límite para no caer ni arriba ni abajo, sino estar en el punto exacto. Bien, ese es el primer punto que vemos allí que tiene entonces este joven. Se creyó el ego, el egocentrismo, que es el primer paso que tiene el ser humano para empezar la caída. Cuando nosotros empezamos a creer que las cosas de Dios no son tan buenas, sino que como que nosotros tenemos opiniones diferentes y que son mejores que las demás. Va el segundo paso. Voy a ponerlo por acá, segundo paso. Es el orgullo. Dice el versículo 13: y juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Mira, lo busqué en lo que es orgullo y dice: es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. El ser humano se da cuenta que tienen ciertos méritos, algunos se dan cuenta que son inteligentes, que son capaces para alguna cosa, que tienen un don de hablar, que tienen un don de guiarse en algunas cosas. Cuando la gente empieza a darse cuenta de esos méritos y excede el hecho de estimarlos para sí, es cuando empiezan a hacer el orgullo. Cuando se da cuenta y dice: uy, no, pero es que yo ya aquí como que estoy un poquito más arriba, como que yo ya sé más que el pastor, incluso más que de la Biblia, ¿no? Entonces empieza a sentirse superior a los demás. Allí dice que, bueno, los méritos es bueno reconocerlos porque cada uno tiene sus méritos en algún aspecto de la vida. Unos nacimos buenos para esto, otros nacieron buenos para aquello, otros para otra situación diferente. Cada quien tiene sus méritos. La cuestión es no exceder y sobreestimar el mérito propio. O sea, llegarse uno a sentir que por esos méritos se es superior a otros. Vean lo que tengo por aquí de esto. Acerca del orgullo. Recordemos que una de las primeras personas que se pensó que era superior incluso a Dios, recordemos, fue Luzbel, ¿no? A él se le surgió el orgullo y dijo: no, pues es que yo hago las cosas casi más que mejor que Dios, ¿no? Entonces yo no me puedo rebelar, y fue cuando se le rebeló e intentó usurparle el poder, justamente porque se le creció el orgullo. Cuando este joven justamente se da cuenta que dice, toma sus cosas y se aleja, es porque él se sintió que de pronto el papá no le estaba dando lo mejor, sino que él lo podía superar. Yo puedo hacer las cosas mejores. Lo que pasa, yo pienso que el muchacho, vea, des en cuenta que vivía en una hacienda, lo tenía todo. Era un muchacho que no tenía necesidades, seguramente, porque tenían jornaleros, tenían, bueno, una serie de cosas, de garantías que seguramente muchos otros no tenían. Sin embargo, mire, a pesar de que el padre le estaba brindando todo, él dijo: no, yo puedo hacer las cosas mejores, puedo pasar por encima. Y dice: abandona el padre, abandona la familia y parte lejos. Eso es sentir el orgullo, dejar que uno sus méritos le hagan crecer y abandonar las cosas que tiene. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino que se pongan en Dios, que nos provee de toda abundancia para que lo disfrutemos. Lo que pasa es que aquí lo menciono justamente es porque este muchacho, dése cuenta que puso su esperanza fue en el dinero. Le dijo: dame el dinero y con eso yo voy a conquistar el mundo. Porque es que la gente piensa eso, que con el dinero se compra todo.
Y de pronto aquí en la tierra sí, se pueden comprar muchas cosas, pero pues las cosas espirituales eso funciona totalmente distinto. Y no se puede comprar nada por allí. Entonces por eso les dice allí el Señor, dígale a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, porque realmente eso no funciona. Apocalipsis 3:17 lo reafirma cuando dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Uy, qué triste verdad la que le manda aquí el Señor al ser humano, ¿no? ¿De qué le vale el dinero? ¿De qué le van las posesiones? ¿De qué le valen las casas, los carros, lo que tenga? El poder sobre los pueblos. ¿De qué le vale? Si dice la palabra de Dios, si a la larga tú lo que eres es ser un miserable, dice, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. ¿Y sabe dónde uno se da cuenta realmente que esta palabra se cumple y que es realmente verdad? En el momento de morir. En el momento de morir, ¿de qué sirve el poder? ¿De qué sirven las casas? ¿De qué sirve el dinero? ¿Sabe cómo se va la persona que muere? Mire, así mano sobre mano, como dicen, sin nada. Dice la palabra desnudo, miserable, no tienes nada. Así se va el ser humano. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que realmente ni el dinero ni las riquezas, nada de eso van a llenar lo que realmente el ser humano puede tener. Somos nada ante Dios. Este muchacho pensó eso. Digo, no, yo me llevo todo el dinero y con eso soy autosuficiente, no necesito de más. Pensó que el dinero, lo que el papá, la riqueza que el papá le iba a dar, con eso era suficiente. Y qué gran equivocación que tenía. Miremos el siguiente artículo, vamos en orgullo, miremos el siguiente. ¿Qué viene después? Ya después de que el hombre ha dejado crecer ese orgullo, se ha sentido superior, que no necesita de Dios, y principalmente con esto de cuestión del dinero, después de que ha dejado crecer el orgullo, ¿qué viene? La separación respecto a Dios. El muchacho le dice, en el versículo 3, o dice la palabra de Dios en la parábola que el Señor está enseñando, se fue lejos a una provincia apartada, es decir, se apartó del padre, se apartó de la familia. Eso es lo que le pasa al ser humano después de que se ha creído autosuficiente. Se aparta de Dios. El domingo pasado, yo me acuerdo que les mencioné un proverbio capítulo 30, versículo 9, que decía algo más o menos como esto. Decía, no me des mucho, porque si me das mucho, de pronto entonces me voy a como enaltecer y me voy a olvidar de ti. Pero también le decía, pero tampoco me des poco, porque si me das poco es posible que entonces robe y empiece a profanar tu nombre, es decir, a negar tu nombre. Y sabe que esa es una gran verdad. Sí, si no tenemos lo necesario para vivir, mucha gente entonces entra a cometer pecado, como dice allí, a robar. Hay gente que de pronto hasta maldice el nombre de Dios o empieza a apartarse de Dios porque dice, Dios no me oye, Dios no me escucha, ¿no? Entonces eso hace que empiece a separarse de Dios. Pero en este caso, lo que está pasando, por ejemplo, que en este muchacho, es que al creerse que ya tiene las posesiones, que tiene todo, no tenía necesidad ya del Padre y se alejó del Padre. Y eso pasa con el ser humano. La misma palabra de Dios lo reafirma cuando dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un avaro conquiste el cielo. Y no lo hace, la palabra no lo dice exactamente diciendo que el dinero o que las posesiones sean malas. Exactamente, eso no es, o sea que el rico es malo y que entonces no va a conquistar, no, porque las bendiciones están allí, son para el ser humano. Lo que pasa es que el hombre deja que el corazón se le pervierta, ¿no? Con el dinero, como dice este muchacho, salió y se fue. Eso pasa generalmente con la gente que posee dinero, que no posee problemas, se aleja de Dios realmente. Ya si una persona tiene, digamos, cómo vivir bien, prefiere entonces ya los fines de semana estar paseando, estar yendo de un lugar a otro, ya entonces no se acerca a la iglesia, ya no escucha de la palabra, porque justamente el dinero empieza a llenarle la vida y alejarlo totalmente de lo que es la palabra del Señor. Eso es lo que hace realmente
el hecho que se pervierta. Entonces el dinero en sí o el poder no es malo. Lo que es malo es que la persona hace que se pervierta el corazón y se aleje completamente de Dios. Eh, Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, es que a mí no me gustan, por ejemplo, los desiertos o las pruebas de Dios o lo que el Señor pone en uno en su camino. Y mire, uno no debería alejarse de eso ni decirle al Señor, aparta todo lo que sea malo en contra mía. Y por una situación muy sencilla, mire, cuando las personas están en problemas, sea la sociedad o lo que sea, o las familias están en problemas, es cuando la persona más se acerca a Dios. Yo les mencionaba el otro día, mire, en época de pandemia ninguno fuimos ateos. Y realmente ustedes recuerdan que cuando comenzó la pandemia la gente empezó a buscar a Dios, eso fuera en cualquier tipo de doctrina o donde fuese, pero pensaban en Dios. Yo recuerdo los ataques, por ejemplo, en el World Trade Center en Nueva York hace unos años. Yo me acuerdo que durante ese tiempo la gente se volvió buscadora de Dios. Las iglesias estaban llenas pensando justamente eso, en una búsqueda espiritual. Es que cuando están esos problemas, esas situaciones, es justamente cuando uno como que más empieza a buscar de Dios. Piénselo en su propia vida, en su vida ya personal. Dígase, cuando usted empieza a buscar a Dios, no es cuando tiene un problema, cuando tiene una enfermedad, cuando escasea el dinero en casa, cuando tiene un problema con su pareja, con sus hijos, cuando no va bien las cosas en el colegio o donde sea. Cuando hay un problema realmente es cuando nos volvemos cristianos de corazón, porque ahí sí empezamos a adorar a Dios y a creer en su palabra y le prometemos leer y escuchar y orar y todo esto y aquello. Esos son los problemas los que nos acercan a Dios. Cuando hay abundancia, cuando no hay necesidad de eso, pues entonces Dios ya pasa a un segundo plano. Y es justamente lo que pasaba con este joven. Y lo que nos muestra allí la palabra. Él, mientras estuvo atado al papá, pues tenía la necesidad de que el papá le diera esto y aquello y que el papá lo sostuviera. Cuando papá le dio sus posesiones, ¿qué dijo? No me voy, ya no necesito de esto. Y se alejó. Eso es lo que viene después de cuando ya uno tiene todo. Y es en el escalón donde uno va cayendo. La separación con Dios. Sigamos. Después de que está separado de Dios, ¿qué le puede pasar a un ser humano? Lo tengo allí. Vida mundana. Mira lo que hizo el muchacho. Versículo 3 dice, se fue lejos a una provincia apartada, y dice después, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y el versículo 14 termina diciendo, y cuando todo lo hubo malgastado, todo lo hubo malgastado. Yo le puse allí ese titulito vida mundana, no por el hecho de que se viva en el mundo, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que está en el mundo no es dañino, hay cosas que son buenas y de hecho toda la creación del Señor es buena. Sino le puse vida mundana para hacer reflexión, es como en la vida pecaminosa. Y es lo que nos muestra aquí el muchacho. Dice, cuando llegó allí empezó a desperdiciar sus bienes, dijo, y todo lo malgastó. Eso de lo que refiere justamente cuando una persona está separada de Dios, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces ya empieza la vida del libertinaje, entonces ya empiezan los vicios, empiezan las drogas, empiezan las fiestas, eso es la vida mundana, eso es lo que dice allí la palabra del Señor, que el muchacho fue al mundo y empezó a desperdiciar todo. El ser humano desperdicia su vida espiritual y desperdicia esa comunión con Dios justamente entregándose a ese tipo de cosas. Cosas que obviamente no le van a llenar la vida. Sin embargo, el ser humano piensa que esa es la felicidad. Ese es el punto que va en la caída de este hombre y la caída que nosotros tenemos en la vida espiritual cuando caemos en esa situación o cuando llegamos a ese punto, ¿no? Después de que estamos separados de Dios. Mire que por ahí hubo un filósofo, dijo que, ahora que recuerdo, dijo que la religión es el opio de la sociedad. No recuerdo exactamente quién fue el que lo dijo. La religión es el opio de la sociedad. Diciendo que justamente como que, o cuando mencionaba eso, era tratando de decir que la religión lo que hacía era un daño dentro de la sociedad porque no la dejaba crecer ni nada de esa situación. Y yo digo, ¿realmente será el opio de la sociedad? Mire,
cuando se es quitada la palabra de Dios, como hoy en día que los pueblos han abandonado la creencia de Dios, la palabra de Dios, miren los pueblos cómo están, ¿no? Hoy entonces ya el valor de la vida del ser humano ya vale menos que un centavo, si no digan en los abortos, si no digamos cómo la gente hoy se mata y realmente se mata a veces por una miseria de dinero. La vida del ser humano empieza a valer nada. En los divorcios están a granel. Cosas como el lesbianismo, los gays y todas aquellas cosas empiezan a predominar. Ya se habla incluso de la pedofilia, hacerla legal y una cantidad de cosas. Y uno dice, bueno, entonces realmente eso, ¿quién era el que cuidaba o el que mantenía que eso no se diera? Pues justamente era la religión, porque la religión era la que paraba todo eso. Entonces uno dice, realmente el opio de la vida, el opio de la sociedad era la religión. No, yo no creo que haya sido eso, porque justamente sacando la religión es que la sociedad ha empezado a tomar causas y rumbos que realmente son perdidos. Y es lo que está pasando también con aquel muchacho. Después de que se separó del padre, después que se alejó de él, ¿qué pasó? Vida mundana, vida fácil, vida rica, a gastar lo que tenía. Dice allí a malgastar, porque cuando se invierte en las cosas del mundo es malgastar. Y como les digo, traigamos esto a la vida espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, cuando empezamos a vivir una vida desordenada, apartada de Dios, sin estar bajo los dogmas de Dios, estamos haciendo eso, malgastando las herencias que Dios nos entregó, que es esta vida que estamos teniendo. Ese es el siguiente paso. ¿Qué pasa después de haber llegado y haber desgastado toda esa situación? ¿Qué le pasó al muchacho? Versículo 14 dice: vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Yo lo puse allí como de género espiritual, porque como les digo, nosotros estamos viéndolos desde el lado espiritual. En este caso, el pelado, lo que le pasa, se malgastó todo, tuvo ya una situación de hambre, ya no tenía que comer, ya no lo recibían en ninguna parte, seguramente no aprendió, como era hijo de papi allá en su hacienda, no aprendió seguramente a trabajar. Lo único que le pudieron ofrecer es: vaya y cuida unos marranos. Y yo creo que el Señor muestra esto, no por decir que, porque habrá gente que cuida marranos y no quiere decir que sea de un estatus bajo, porque uno, ante Dios todos somos iguales, sino lo que hace referencia es llegar hasta un punto de declive mínimo. Seguramente apacentar marranos no era lo más agradable que aquel muchacho podía experimentar, un muchacho que seguramente lo había tenido todo y vivía una vida glamurosa, ahora estaba abocado a tal situación tan terrible. Pero trayéndolo a nuestra vida espiritual, justamente eso es lo que pasa. Después de que estamos separados de Dios, después que nos hemos pervertido o que se ha pervertido el ser humano dentro de la vida mundana, llega a una crisis espiritual terrible. Eso es lo que se conoce como depresión, como cosas, cuando la gente, esa gente que tiene dinero, que lo malgasta en drogas, que busca una situación, otra, generalmente termina en depresión. Ustedes lean solamente las noticias de aquellas personas que tienen dinero y uno piensa que con el dinero que tienen es suficiente para alcanzarlo todo y que con eso se es feliz. Vea, anoche estaba leyendo una crónica de un jugador de fútbol, Cavani, un jugador, no me recuerdo el nombre de él, pero el apellido es Cavani, es un jugador uruguayo, juega por ahí en Europa. Estaba leyendo una crónica donde él decía, ¿no? Decía: yo pensaba que por tener dinero, era un pensamiento que él tenía cuando era joven, que por tener dinero se podría ser feliz en este mundo. Dijo: hoy en día, dijo, mi vida es estar en un hotel, salir a un aeropuerto, coger un carro del aeropuerto a un estadio o a un hotel, coger un carro, regresar a una concentración y después irme a un apartamento y saber que no puedo salir porque tengo que cuidar. Entonces él reflexionaba y decía: es un encierro que la gente piensa que por el hecho de ser famoso, de tener dinero,
se vive una vida espectacular y él, como lo muestra allí, dice, muchas veces uno prefiere tener la libertad de poder salir. En el caso de él, por ejemplo, como es un gran deportista, él tiene que cuidarse de no trasnocharse, de no pasar tiempo afuera con amigos, sino una disciplina rigurosa casi durante un año, dice, donde no puedo salir. Lo único que conozco es un avión, un carro, un apartamento y un estadio. Y de ahí no me puedo mover, no tengo libertad de nada. Entonces muestra cómo la vida de muchas de esas personas se encierran en ciertas cosas que los van destruyendo. Y eso pasa, mire, con los actores, pasa con artistas, con cantantes. Termina muchas de esa gente suicidándose justamente porque no le encuentran sentido a la vida, porque están atados a una serie de cosas que no son verdaderas. Esta semana, no, la semana pasada, yo creo que muchos escucharon justamente un muchacho, un futbolista en Argentina, de 30 años, pertenecía a un equipo de los argentinos, que justamente fue campeón de la Copa Suramericana no hace mucho, hace un par de semanas nada más. Se suicidó, se pegó un tiro, simplemente así. Eh, Dialogábamos con mi hermana esta semana, esta muchacha que trabajaba en una de las novelas que están dando por ahí, de Pedro el Escamoso, para muchos conocida, la muchacha protagonista de allá, creo que muchos hemos sabido, se convirtió al hipismo y yo estuve mirando a ver qué era lo que pasaba. Y la muchacha lo que dice allí es que no encontró dentro de la vida o del mundo en que se movía algo como para vivir, o sea, no encontraba motivos realmente. Ella llega a ese estado y según lo que refiere en algunos puntos dice que se junta es como una tribu de indígenas, por lo que él entendía allí, y dicen que toman como ciertos brebajes y todo. Yo imagino que hasta se drogarán, no sé qué cosas harán. Y dice porque ella está buscando y encuentra en ellos, dice, una libertad que en otro lugar no encuentro. Entonces uno se da cuenta que esa gente, uno piensa que lo tiene todo, que por tener dinero lo han conseguido, y sin embargo es gente vacía que busca un motivo para vivir. Ahí ya no encuentran en este mundo realmente para qué están viviendo, ¿no? Y ya le digo, esos son dos casos, pero ustedes pueden leer cantidad. Mire la cantidad de gente de esa que se suicida o que vive en depresión o que tienen que vivir atados a una serie de cosas justamente para sobrevivir, de medicinas y lo que sea. Y eso llega justamente es cuando ya hay un degenero espiritual, cuando ya uno está separado totalmente de Dios, porque si uno estuviera atado de Dios, uno le encontraría sentido a la vida, pero cuando uno está alejado de Dios, perdido, pues ya no tiene nada. Este muchacho en la historia, en la parábola que el Señor nos muestra justamente es eso. Después de que ya ha habido una separación del papá, que ha vivido una vida mundana, ¿a dónde llegó? A apacentar marranos. Llegó a un límite. Sigamos al siguiente paso. ¿Qué pasó después? Versículo 16. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Totalmente tocó fondo. Imagínense, se peleaba ya con la comida de los marranos, es decir, le iba a quitarle la comida de los marranos, e incluso dice allá que ni siquiera se la dejaban comer. Eso es tocar realmente fondo, o sea, llegar ya a un punto total. Y es lo que les refiero justamente de aquellas personas que se suicidan y todo. Llegan a un fondo, llegan a un punto donde ya a la vida no le encuentran sentido. Ese es el final para ellos y es el final para mucha gente. Lamentablemente, la humillación total, sentirse que no vale nada en este mundo, que esta vida no tiene sentido. Eso es lo peor que el ser humano ya puede llegar a pensar, que la vida no tiene nada, siendo el tesoro más precioso que Dios le dio al ser humano. Y el ser humano lo toma, mira ese tesoro que se llama vida y dice, esto no sirve, esto no vale nada, y muchos se suicidan. Es lamentable esa situación. Finalmente, para llegar allí a nuestros escalones que están haciendo, ¿qué es lo que siente el muchacho? Hambre y sed. Versículo 17 dice, y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia y yo perezco de hambre? Eso es lo que empieza a sentir el ser humano. Necesidad de algo, un motivo para vivir, un motivo para estar en este mundo. Y motivos hay muchos, obviamente,
pero cuando se llega a cierta situación se pierden todos los motivos, se pierde el horizonte. Este muchacho empieza allí a darse cuenta de eso, empieza a sentir hambre, lo que refleja es eso, hay una necesidad de que falta algo. El Señor dijo, yo soy el pan de vida. También allí en el Evangelio de San Juan lo dijo, yo soy el agua, realmente. Y si nosotros nos damos cuenta como cristianos, nosotros subsistimos y nos damos cuenta es porque el Señor ha llenado nuestra hambre y ha cubierto nuestra sed. Por eso es que nosotros tenemos motivos. Pero la gente que vive alejada de Dios, obviamente tienen hambre y tienen sed y no encuentran ni ese pan ni esa agua para esas vidas. Sigamos entonces ahora el escalón hacia arriba. Ya llegamos entonces al punto final. El muchacho allí ya tocó fondo. Y como les digo, esto hay que llevarlo al plano espiritual. Una persona que ha llegado a la separación de Dios llega hasta este punto en que ya no encuentra ningún motivo. Hambre para encontrar un motivo dentro de esta vida. Saber para qué están subsistiendo. Vamos entonces ahora la escalerita al contrario. ¿Qué pasa entonces cuando este muchacho, por ejemplo, lo que nos muestra cómo va a ser ese retorno a Dios? Vamos a poner aquí nuestra escalerita. El primer paso que tenemos allí, versículo 17. Mira lo que dice. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Reconocer en dónde está. Es lo primero que uno tiene que hacer para poder encontrarle los motivos en la vida. No es raro que cuando por ejemplo a un alcohólico le dicen usted quiere curarse de ser alcohólico, o a un drogadicto cuando se quiere curar de la drogadicción, ¿qué es lo que le dicen? Lo primero que usted tiene que reconocer es que tiene un problema. Si la persona no reconoce sus problemas, obviamente no va a haber una cura. Y eso le pasa al ser humano también espiritualmente. Si el ser humano no reconoce, si nosotros no reconocemos que necesitamos de Dios, no lo vamos a buscar. Lo primero que hay que hacer para uno tener un encuentro con Dios es reconocer que lo necesitamos en nuestra vida. Saber que nosotros, como dice por allí también en el Evangelio de San Juan, saber que sin Él nada podemos ser. Que alejados de Él, así como la vida y los pámpanos, nada somos. Entonces, ese primer paso es fundamental. Reconocer que apartados de Él, nada podremos tener. Y es lo que hace el muchacho. Dice, bueno, mire la situación que yo tengo acá y en cambio allí hay unos jornaleros en casa de mi padre que viven mejor. Él reconoce su situación, se da cuenta de lo mal que ha hecho. Y entonces viene el segundo paso, versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Toma de decisiones. Es el siguiente paso. Ya reconocí que tengo un problema, tengo una situación. Me falta Dios. Yo ya reconozco que Dios es mi todo y que hace falta en mi vida. ¿Cuál es el siguiente paso? Dice el muchacho allí. Entonces me levantaré e iré a mi padre. Toma una decisión, una resolución, que es lo que he puesto allí. Pues eso es lo que hacemos nosotros también. Ya reconocí realmente que me falta Dios en mi vida. Entonces ahora empiezo un caminar, porque no basta solamente con reconocer, sí, estoy mal y esto y aquello y Dios lo mal, y quedarme ahí. No, hay que empezar a hacer un camino. Dice, me levantaré e iré. Es una acción, hay que hacer algo para poder empezar a regresar a ese camino antiguo. Esa es una determinación que se tiene que tomar. Entonces el siguiente paso que uno debe tomar es justamente una decisión. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mira lo que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una promesa del Señor. Miren lo que dice allí tan hermoso. Dice, yo los oiré desde los cielos. Perdonaré todo lo que han hecho. Sanaré todas sus dolencias. Pero hay una cosa implícita allí cuando comienza el pasaje. Y dice, sí,
si se humillare mi pueblo, es decir, si hicieran esto, si hicieran aquello, si se convirtieran de ese mal camino, entonces yo oiré. Hay una acción. Aquí el muchacho dice, me levantaré, iré a mi padre. Es una decisión. Entonces voy a empezar a hacer algo. Si él se queda solamente meditándolo y no hace, pues obviamente nunca hubiera llegado otra vez donde el padre hubiera recibido nuevamente recompensa o agasajo por haber regresado. Pasa lo mismo espiritualmente. Si no hacemos algo para acercarnos a Dios, pues entonces el Señor no va a mover. Pero el Señor dice, si ustedes se mueven, si ustedes buscan, entonces yo los oiré y empezaré a actuar en forma adecuada. Entonces ya tiene la resolución, se levanta, va a ir al Padre. ¿Qué más sigue pasando? Versículo 18 dice, y le diré a mi Padre, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Siguiente paso. Ya he encontrado, he resuelto regresar. Pero el paso siguiente es pedir perdón. Arrepentimiento. El muchacho dijo, bueno, ahora iré a mi padre. Y cuando llegue donde mi padre le voy a decir, ¿sabe qué, padre? Pequé contra ti. Pequé contra el cielo. No merezco ser tu hijo. Hágame, al menos como uno de sus jornaleros. Él va con ese corazón dispuesto a pedir, a solicitar perdón. Espiritualmente es el mismo paso. Ya, ok, acepté que el Señor es el que llena mi vida. Tomé la resolución de ir. Ahora viene el siguiente paso. Señor, te he ofendido, me he apartado de tu palabra. He hecho lo que no es correcto. El siguiente paso, arrepentimiento, acercarse al Señor. Dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Esa es una gran promesa del Señor. Si confesamos, nuevamente vuelve implícita esa palabra, si confesamos, tener el valor de acercarnos al Señor y decirle, Padre, me equivoqué, aceptar mis errores, aceptar que yo me equivoco. Mire que David con lo que era, Pablo con lo que era, y aún ellos aceptaron ante el Señor que se equivocaban. David dijo, mi pecado va siempre delante de mí. Le dice al Señor, yo lo acepto todo, Señor. Yo reconozco que yo soy pecador. Desde un principio, desde mi nacimiento, soy pecador. Pablo le dice, yo peleo con esta carne, yo quiero hacer lo bueno, pero muchas veces no puedo, Señor. Él reconoce que era un pecador. Y yo creo que la humildad del ser humano está en eso. Aprender a reconocer, nosotros somos pecadores. Levantar manos santas, nuestros rostros, el Señor implica eso. Primero, solicitarle a Él que sea quien lo limpie. Si nosotros levantamos nuestro rostro y nuestras manos así, imagínense, estamos llenos de pecado. Pero Él lo que busca justamente es santificarnos. Y lo dice allí, si nosotros vamos a Él, le confesamos nuestro pecado, dice Él es justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. El muchacho dice allí, voy a regresar a mi padre, le diré, perdóname padre, me equivoqué, acepto que me equivoqué. Y es más, voy a aceptar que me castigues. No me trates como hijo ya, déjame como un jornalero. Suficiente con eso. Siguiente paso después del arrepentimiento. El muchacho regresa. Versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. El regreso a papá, el regreso nuevamente de aquel que se alejó de los caminos de Dios, aquel que reconoció que Dios es el primero y que debe ser la parte fundamental de su vida, regresa a ese terruño, regresa a brazos de papá.
espectacular, ¿no? Es aquello cuando se menciona regresemos al primer amor, justamente es eso, regresar a que papá nos consienta, a que nos dé lo mejor. ¿Qué siguió pasando? Después, versículo 20. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esto es de lo más hermoso que puede tener, digamos, para nosotros como seres humanos, de parte del Señor. Mira lo que nos muestra allí. El padre no le importó cómo estaba el muchacho, seguramente iría hasta cochino, quién sabe cómo iría, imagínense, andaba era cuidando marranos, y sin importarle nada de la presencia como era, sin importarle que lo había despreciado, que se había alejado, que le había pedido todo, regresa. Y él lo que hace es abrazarlo, dice, besarlo y llorar porque él había regresado. Y eso nos muestra justamente es lo que papá Dios hace con nosotros. Después de que nosotros nos hemos portado tan mal, después de que nosotros nos hemos alejado del Señor, que lo hemos ofendido, porque a cada instante nosotros estamos ofendiéndolo, estamos yendo en contra de sus designios, haciendo cosas que no deben ser, aún cuando nosotros volvemos con un corazón contrito y humillado, ¿sabe qué es lo que hace papá? No le importa cómo nosotros vayamos espiritualmente vestidos, con harapos o con lo que sea. Así nos recibe, y nos recibe en medio de abrazos, de besos, porque es así. Él nos ama, nos cuida, nos adora como su máxima creación. El papá recibió a este muchacho en la mejor forma, y papá nos recibe justamente igual. Mira lo que dice allí en Juan, capítulo del Evangelio San Juan, capítulo 6, versículo 37. Hablando el Señor Jesucristo. Mira qué palabra tan bonita que dice. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dice, y el que viene a mí, de ningún modo, jamás lo echaré fuera. Oh, eso es tremendo para cada uno de nosotros. Dice el Señor, todo lo que mi Padre me dio y todo el que viene a mí, dice, de ningún modo. Es decir, no existe ninguna excusa. No hay ningún problema. No importa cómo estés tu vestido, cuáles son los harapos que lleven, no importa cómo esté tu corazón. ¿Sabe qué dice el Señor? Jamás, nunca lo echaré fuera. Recibirnos a pesar. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios para con nosotros, que nos perdona a pesar de cualquier circunstancia. Así como el Padre allí perdona a aquel muchacho, el Padre también nos perdona a nosotros, bajo cualquier circunstancia. Nosotros tenemos, digamos, ese privilegio de tener un Padre de tal forma que nos ame, que está dispuesto a darlo todo y a perdonarlo todo, a pesar de todo, si nosotros con un corazón sincero nos acercamos hacia Él. Sigamos al siguiente paso. Después de haber tenido una reconciliación, miren lo que dice allí la palabra del Señor, versículo 22. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Gloria al Señor. Después de que el padre recibe al muchacho, y que el muchacho le ha dicho, miren, yo quiero ser un jornalero, el padre no lo recibe así, sino les dice, ¿sabe qué? Póngale vestido nuevo, vestirle con el mejor vestido, póngale anillo, póngale calzado. Es una forma de expresar cómo el Señor nos va a entregar también a nosotros vestido nuevo. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, nosotros recibimos también vestido nuevo. ¿Sabes qué es así? El Señor quiere ponernos, agasajarnos como sus hijos. Y agasajados como sus hijos, nos entrega lo mejor. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos, mira lo que dice allí, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ese es el mejor vestido que nosotros estamos recibiendo.
Dice la palabra del Señor, nosotros que hemos entregado el corazón, que nos hemos bautizado en el nombre de Cristo, dice, son revestidos. O sea, nuestra ropa ha sido cambiada. ¿Y qué ropa la que hemos vestido? Dice, se han revestido de Cristo. Qué precioso. ¿Qué otro vestido nosotros podemos recibir mejor que ese? Es el máximo galardón que nosotros podemos tener. Ser revestidos con la gloria de Dios, ser cubiertos con la gloria de Cristo. En Isaías capítulo 61, versículo 10, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios. Dice, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de su justicia. ¿Quieren un vestido mejor? Nadie podrá vestir algo más hermoso. Esto ni un rey, ni un príncipe, nadie podrá vestir algo mejor que eso. Dice, me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de su justicia. Isaías 61:10, para que lo tengas en cuenta. Eso es lo que el Señor hace. Cuando nosotros regresamos a Él, cuando nos arrepentimos, pedimos perdón, reconocemos nuestro pecado, nos recibe, nos abraza. Y aparte de eso, nos viste con el mejor traje que podemos tener, vestidos de salvación y cubiertos con un manto de justicia. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 5. Dice, y el que salga vencedor se vestirá de blanco. Recordemos que por allí por Apocalipsis habla justamente de lo que es la novia. ¿Y qué dice de la novia? Dice que la vestirá de lino fino resplandeciente. El mejor vestido, el mejor traje que puede vestir una novia lo va a vestir la iglesia el día que esté en las bodas del Cordero. Pero justamente también nos habla allí en Apocalipsis, nosotros, los que habremos aceptado al Señor, los que estemos en ese momento victoriosos en su presencia, dice Apocalipsis 3:5, el que salga vencedor, dice, se vestirá de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré, su nombre, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria al Señor. Mira qué hermoso cómo el Señor nos va a vestir, nos va a poner traje mejor que el del emperador. Hay un cuento que habla por allí eso, ¿no? El traje nuevo del emperador. Mejor que esos trajes, mejor que cualquier dignidad honorífica en este mundo, vamos a tener es un vestido entregado por el Señor. Lo mismo que hizo aquel padre con ese hijo, lo vistió con ropas nuevas, no con cualquier cosa. Lo mejor, le hizo poner anillo y le hizo poner calzado nuevo. El Señor nos va a vestir así igualmente y nos viste igualmente a todos quienes aceptamos acercarnos a Dios. Y finalmente, el último escaloncito allí para llegar hacia arriba. Versículo 23 dice, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. O sea, la felicidad fue completa para él. Recibió al muchacho, estuvieron en familia y dijo, maten el mejor becerro, el que esté más gordito, hagamos fiesta. Lucas 15:7 dice, os digo de la misma forma que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En el cielo hay fiesta, los ángeles se gozan, el Señor se goza cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando arrepentidos buscamos. Aquella historia, el Padre hizo fiesta, no solamente porque su Hijo aceptó el pecado y regresó. Los cielos se visten de fiesta. Hay regocijo cuando nosotros nos arrepentimos y buscamos al Señor. Apocalipsis 19:7 dice, alegrémonos y regocijémonos y demos gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Ese será el filar, el colofón, nuestro último escalón al que tenemos que llegar. Se trata de eso, llegar a tener una fiesta en el Señor, regocijo total, gloria al nombre del Señor.
Como pueden ver, el Señor ha contado una historia allí que puede sonar muy sutil, muy de palabritas, y la gente lo toma así, pero si nos damos cuenta, es la vida de un cristiano realmente lo que él refleja. Desde el momento en que está el hombre allí, cae hasta un punto totalmente perdido. Algunos se quedan en ese punto, pero otros hemos decidido levantarnos y empezar a ascender esa escalera, a subir peldaño a peldaño. Yo lo he puesto justamente en una escalera por eso, porque la vida que el Señor nos invita a llevar es una vida que no es sencilla de todos modos. El Señor nos dice allí en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, que aflicción vamos a tener. Dice, aflicción hay en el mundo, dice, pero tened fe, yo he vencido al mundo, dijo. Entonces nos da la confianza de que nosotros en el nombre de Él también seremos vencedores. En el Evangelio de San Mateo igualmente dice, todo el que me quiera seguir, tome su cruz y síganme. La vida cristiana no es un camino de rosas, no es tampoco un camino en que digamos, ay no, aquí esta es la muerte. No, es un camino de lucha, es un camino de batalla. Por eso lo puse en una escalera, es una forma de subir, ¿no? Cuando hablamos de subir, es un esfuerzo que hay que hacer. Pero al final, cuando nosotros miramos esa cúspide, nos alegramos y decimos, cuando lleguemos a ese punto, gloria a Dios, porque estaremos a la altura de nuestro Señor. Habrá fiesta y regocijo el día que nosotros lleguemos a ese sitio. Gloria al nombre del Señor. Gracias al Señor por su palabra, gracias porque ustedes nos acompañaron esta noche. Y la invitación nuevamente es no solamente para escuchar la historia, la parábola como un cuento más, sino para que nosotros reflexionemos dónde estamos dentro de la escalera. Y después de que nosotros nos demos cuenta dónde estamos dentro de la escalera, proseguir. Es una invitación. La mayor ilusión que nosotros tenemos es que un día lleguemos como este joven, a los brazos de papá, que Él nos reciba y que un día estemos celebrando fiesta, tanto tú como yo y el Señor, en un lugar maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Démosle gracias al Señor por su palabra en esta noche. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por habernos hablado en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, porque es vital para nuestra vida. Porque nosotros necesitamos de ti, Señor. Necesitamos esto para poder sobrevivir. Gracias, Señor Jesús, por la fe que pones en nuestro corazón, por la ilusión y la esperanza que entregas hacia nosotros. Por tu gran misericordia y tu gran amor. Bendito seas por siempre, Señor. Ponemos esta noche en tus santas manos. Ponemos el día de mañana y nuestro fin de semana, Padre. Seguiremos, Señor, en la lucha. Lo único que pedimos, Señor, es que nos des las fuerzas como del búfalo para no caer, mi Señor. Y si caemos, que nos sepamos levantar, Padre. Sepamos volver a ti, regresar, Señor, a los caminos antiguos y poder entregar nuestro corazón. A tu santo nombre, gloria, Señor, en esta noche. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo jueves, cuando seguramente tendremos una enseñanza más, una palabra más que será salud y bienestar para su corazón. Hasta entonces, Dios les bendiga.